Bienvenidos a nuestro día número 13 en el libro de Éxodo y vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, te doy las gracias porque eres un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¡Amén! En los capítulos anteriores vimos cómo el pueblo, viendo que Moisés tardaba, le dijeron a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», e hicieron un becerro de oro y pregonaron: «Mañana será fiesta al Señor». Ofrecieron holocaustos pacíficos y además se sentaron a comer y a beber y a jugar. Ellos no habían cambiado de Dios, simplemente ellos querían adorar a Dios a su manera. Y ya vimos cómo Dios estaba dando órdenes precisas y concretas acerca de cada cosa, medida, material y tiempos. Y el pueblo dijo: «Nosotros vamos a adorar a Dios a nuestra manera», y eso no se puede hacer. Dios tiene una manera y quiere que le adoremos a su manera. Ya hemos visto cómo Dios es muy meticuloso para sus cosas, además que cada cosa tiene su simbolismo, su significado, y todo apunta a su plan de salvación y a Cristo. Además, el hacerse una estatua, una imagen tallada y adorarla es una violación no solo al primer mandamiento, sino que es el segundo mandamiento, porque dice: adorarás a Dios solamente, y hacer eso es aborrecer a Dios, ya que el mandamiento dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy un Dios celoso, sí, Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y sobre la cuarta, a los que me aborrecen. Dios los quiso destruir, pero Moisés oró por ellos. Y Moisés destruyó el becerro y lo molió y se lo dio a beber al pueblo. Posteriormente también vimos cómo Moisés le dijo a Dios: «Si he hallado gracia, te ruego que me dejes ver tu gloria». Dios lo metió en la hendidura de una roca para que Moisés pudiera ver parte de la gloria de Dios. Bueno, esa roca es Jesús. Por medio de él podemos ver la gloria de Dios sin morir. Capítulo 34. Y el Señor dijo a Moisés: «Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte». Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró, bajó la cabeza hacia el suelo y se encorvó. Y dijo: «Si ahora, oh Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos». Y él dijo: «He aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verán todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te he mandado hoy, y he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo. Guárdate que no hagas pacto con los moradores de la tierra, donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto,
no harás pacto con los moradores de aquella tierra, porque irán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y irán sus hijas en pos de sus dioses, harán también ir a tus hijos en pos de sus dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los acimos guardarás. 7 días comerás por leudar, según te he mandado en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz mío es. Y de tu ganado, todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho, empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día cesarás aún en la arada y en la siega, y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del Señor Dios, el Dios de Israel, porque yo arrojaré las gentes de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante del Señor tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho el pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de allegarse a él. Y los llamó Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con él. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel, y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que hagan. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo al Señor. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado, diciendo: tomad entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo liberal de corazón lo traerá al Señor: oro, plata, latón, y cardeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de acacia, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, las piedras de onix y demás pedrería para el efod y para el racional. Y todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas y sus anillos y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio
y el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero de la iluminaria y sus vasos y sus candilejas y el aceite para la luminaria y el altar del perfume y sus varas y el aceite de la unción y el perfume aromático y el pabellón de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar de la ofrenda quemada y su enrejado de latón y sus varas y todos sus vasos y la fuente con su basa, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de la congregación, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas, y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, un carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carnero, o cueros de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de latón, traía al Señor la ofrenda. Y todo el que se hallaba con madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos y traían lo que habían hilado, cardeno o púrpura o carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Y los principales trajeron piedras de ónix y las piedras de los engastes para el efod y el racional, y la especia aromática, y aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido del Espíritu de Dios en sabiduría y en entendimiento y en conocimiento y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en latón, y en la obra de pedrería para engastar, y en la obra de madera para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado en jacinto y en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan todo labor e inventen todo diseño. Bueno, niños, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bye, bye.